Al no ver a su colega llegar al trabajo, un hombre contactó a la familia de ella para informarles de la situación. Sin embargo, lo que no podía imaginar era que nunca volvería a ver a esa colega. El caso conmocionó a los medios rusos y a la opinión pública cuando se descubrió que el perpetrador era un ex policía y un abogado muy conocido. Según el expediente de la investigación, el arma se utilizó aproximadamente 20 veces durante el incidente. Muchas personas se sorprendieron mucho por la información revelada. Lo que es aún más especial es que cuando todos creían que el perpetrador estaba cumpliendo su condena 3 años después de ser condenado, se descubrió su tumba. ¿Qué pasó y por qué se mencionó a la corporación militar privada más grande de Rusia en este caso? No apartes la vista de la pantalla porque revelaremos toda la verdad aquí mismo. Pero primero, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los videos más emocionantes. El 25 de enero, los colegas no vieron a Ana Biryukova llegar al trabajo, así que la llamaron, pero no hubo respuesta. Intentaron llamar a su exmarido, pero él tampoco contestó. Un poco más tarde, sin otra opción, un colega cercano de Ana contactó a sus padres para informarles de la situación. Sus padres se sorprendieron mucho porque apenas 2 días antes habían hablado con Ana por teléfono y ella no les había mencionado que iba a ausentarse o a ir a algún lugar. A través de los colegas de su hija, los padres de Ana supieron que alrededor de las 8 de la noche del 24 de enero, su hija había salido de la sucursal del banco donde trabajaba, y esa fue la última vez que sus colegas la vieron. Sintiendo que algo andaba mal, los padres de Ana llamaron a su exmarido Vladislav para preguntar qué había pasado. Sin embargo, él solo respondió que no sabía a dónde había ido su exesposa. Los padres de Ana se preocuparon cada vez más. Ya que su hija nunca había perdido el contacto de esa manera, decidieron denunciarlo a la policía, creyendo que algo malo había sucedido. Después de recibir el informe y escuchar las preocupaciones de los padres de Ana, la policía comenzó su investigación revisando las cámaras de vigilancia alrededor del área donde la persona desaparecida vivía y trabajaba. A través de las cámaras de seguridad del banco y de los alrededores, los investigadores descubrieron que Ana se había subido al coche de su exmarido Vladislav. Vladislav había estado involucrado anteriormente en controversias relacionadas con sus 4 esposas, por lo que la policía volvió a sospechar y decidió llamarlo para interrogarlo. Sin embargo, frente a la policía, Vladislav se mantuvo tranquilo y afirmó con firmeza que no sabía a dónde había ido su esposa. Incluso invocó su derecho a guardar silencio para negarse a responder ciertas preguntas. La actitud y las acciones extrañas de Vladislav dieron aún más motivos a la policía para sospechar que estaba involucrado en el caso de Ana. Decidieron investigar a fondo a este hombre, así como sus relaciones con sus exesposas. En primer lugar, la persona desaparecida es Ana, una especialista financiera que había trabajado en un banco en Rostov durante muchos años. Todos sus colegas la elogiaban por su arduo trabajo y dedicación. Una colega dijo que, para ella, Ana siempre fue inteligente, amable, aguda y alegre. Sin embargo, después de casarse, cambió, volviéndose más misteriosa y reservada. Una amiga que había sido cercana a Ana durante más de 10 años dijo que solía verla como una mujer feliz. Pero ese sentimiento desapareció después de que Ana se casó con Vladislav. Su amiga dijo que estaba segura de que la vida con Vladislav no era fácil para Ana. Creía que su amiga podría haber decidido quedarse en la relación por su hijo. Durante la investigación policial sobre la desaparición de Ana, salieron a la luz verdades sorprendentes sobre la vida de Vladislav. Vladislav comenzó su carrera trabajando en la aplicación de la ley como oficial de policía de distrito. Sin embargo, no trabajó allí por mucho tiempo. Después de renunciar a su puesto como oficial de policía de distrito, Vladislav estudió y se convirtió en abogado. Sorprendentemente, rápidamente se hizo famoso y se convirtió en uno de los 20 abogados más exitosos de Rostov. Sin embargo, a pesar de tener una carrera exitosa, la vida privada de Vladislav estaba llena de escándalos. Estuvo envuelto en muchos rumores tras pasar por 4 matrimonios. La primera esposa de Vladislav fue alguien a quien conoció cuando aún era una estudiante universitaria. Su nombre era Anastasia y se conocieron en 2004. Luego se casaron y tuvieron un hijo. Después de terminar su matrimonio con Anastasia, Vladislav se casó con Ana, luego con su tercera esposa Victoria y finalmente con Margarita. Antes de divorciarse, cada esposa le había dado un hijo.
Un conocido declaró que la vida de Vladislav con todas sus esposas seguía un guión. Por fuera, todos pensaban que eran la pareja ideal, pero por dentro, bajo la apariencia de ternura y afecto, ocurrían acciones impactantes. Según el conocido, Vladislav exigía que sus esposas siguieran sus reglas y le obedecieran incondicionalmente. Cuando las esposas pedían el divorcio, él inmediatamente las amenazaba de diversas maneras. Ana se divorció de Vladislav debido a constantes discusiones, pero 4 años después volvieron a vivir juntos después de que el hombre le rogara a su exesposa que regresara cuando su cuarta esposa se fue. La página de redes sociales de Ana en WebContact aún contenía fotos de su familia feliz y mensajes afectuosos para su esposo. Ana publicaba continuamente fotos con Vladislav, y su última publicación fue un mensaje de felicitación por el Día del Abogado dedicado a su exmarido. Sin embargo, a través de los amigos de Ana, los detectives descubrieron que la cuenta en redes sociales en realidad era manejada por Vladislav. Esta era su manera de mantener la imagen de una familia feliz, mientras que en realidad las cosas entre ellos eran muy tensas. Un conocido dijo que casi todas las noches, Vladislav y su hijo iban a recoger a Ana del trabajo, como si la estuviera controlando. Durante el tiempo que se sentaba en el vestíbulo esperando a su esposa, permanecía en silencio y no hablaba con nadie, lo cual hacía que muchos de los compañeros de Ana se sintieran algo asustados. Después de descubrir que la relación entre Vladislav y Ana no era tan buena como parecía en las redes sociales, la policía continuó investigando más profundamente los conflictos en los que el abogado había estado involucrado y realizaron un descubrimiento impactante. En 2010, la primera esposa de Vladislav, Anastasia, desapareció y hasta el día de hoy sigue en la lista de personas desaparecidas. Las agencias de aplicación de la ley no pudieron probar la implicación de Vladislav en el caso. Con su conocimiento en su propio campo de experiencia, Vladislav completó rápidamente los trámites de divorcio con Anastasia para seguir adelante con otros matrimonios. Sin embargo, según quienes los conocían, en 2006, Anastasia había solicitado el divorcio, citando abusos físicos frecuentes y el control sobre su vida por parte de su esposo. Después del consejo de muchas personas, se reconciliaron, pero no mucho después. Anastasia le comentó a su madre que quería romper la relación con Vladislav porque todo había vuelto a ser como antes. Según la madre de Anastasia, el día en que su hija desapareció, la llamó y dijo que quería reunirse con ella, pero luego no llegó al punto de encuentro. Esa fue también la última vez que se comunicó con su hija. Según la investigación policial de esa época, el último lugar donde se vio a Anastasia fue en los alrededores de la avenida Bujoni, un lugar cercano al lugar de trabajo de Vladislav. Un antiguo colega declaró que en ese momento Vladislav fue citado continuamente para interrogatorios. 6 meses después, los documentos se trasladaron a la fiscalía, donde sospechaban que no se trataba de un caso de persona desaparecida, sino de un caso de asesinato. Sin embargo, las autoridades no pudieron reunir suficientes pruebas. Aún así, Vladislav fue destituido de su trabajo. Un antiguo colega dijo que, incluso después de ser despedido, Vladislav continuó buscando a Anastasia. A los ojos de sus compañeros, este hombre mimaba y trataba muy bien a su esposa. Por eso, lo apoyaron mucho. Sin embargo, la madre de Anastasia seguía creyendo que Vladislav simplemente engañaba hábilmente a los demás para ocultar sus verdaderas emociones. Vladislav les dijo a los investigadores y a la familia que no sabía a dónde había ido su esposa. Sin embargo, la madre de Anastasia creía que su hija no había salido de la casa ese día, ya que todas las joyas que solía usar, así como su permiso de trabajo, aún estaban en casa. En particular, la madre de Anastasia también reveló que algún tiempo después de la desaparición de su hija, Vladislav le prohibió ver a su nieto, alegando que estaba preocupado de que ella dijera cosas que pudieran afectar el estado mental del niño. Frente a la policía que investigaba la desaparición de Ana, la madre de Anastasia derramó lágrimas y dijo que esperaba que no hubiera pasado nada terrible a ambas mujeres, pero insistió en que su exyerno estaba involucrado en ambos casos. Mientras la policía continuaba investigando los incidentes controvertidos de Vladislav, descubrieron otra información impactante. Según esto, un empleado de un bufete de abogados en Rostov contó que en la primavera de 2016, la cuarta esposa de Vladislav, Margarita, acudió a ellos en busca de ayuda. En ese momento, Margarita le contó al bufete que en marzo de 2015,
Vladislav se había comportado de maneras que afectaron negativamente a su hijo. Posteriormente, Margarita presentó denuncias tanto a la policía como a la fiscalía, pero al final, Vladislav no enfrentó ningún castigo. Él negó todas las acusaciones. Pero eso no fue todo. Durante la investigación, la policía continuó reuniendo información sobre la tercera esposa, quien acusó a Vladislav y a un vecino llamado Pavel de manipular su coche, causando que se incendiara. En ese momento, Vladislav demandó a su tercera esposa, alegando que durante el proceso de divorcio, ella lo había agredido físicamente, causándole lesiones. Sin embargo, el tribunal desestimó esas acusaciones por falta de pruebas. Aunque ella creía que Pavel había incendiado su coche bajo las órdenes de su exmarido, la tercera esposa de Vladislav no pudo aportar pruebas, por lo que el asunto se cerró rápidamente. Después de recopilar información sobre las numerosas acusaciones contra Vladislav, la policía se volvió cada vez más sospechosa de que este hombre estaba realmente relacionado con la desaparición de Ana. Sin embargo, como no había pruebas significativas, decidieron ampliar el alcance de la investigación. Más de una semana después de que ocurriera la desaparición, mientras caminaba cerca de la casa de su hija, el padre de Ana vio accidentalmente un coche doméstico distintivo estacionado en el garaje de su hija. La razón por la que prestó atención a ese coche fue porque se parecía al que había seguido al coche que Vladislav usó para recoger a Ana. Según captaron las cámaras de vigilancia, el padre de Ana llamó inmediatamente a la policía. Tras recibir el informe, los agentes estacionados cerca llegaron rápidamente al lugar y siguieron el coche. Más tarde, descubrieron que su dueño era Pavel. A través de su investigación, la policía supo que Pavel no solo era el vecino sospechoso por la tercera esposa de Vladislav, sino también un amigo de mucho tiempo de Vladislav. Cuando la policía interrogó a Pavel, inicialmente afirmó que no sabía nada y permaneció en silencio, al igual que Vladislav. Sin embargo, su esposa hizo revelaciones importantes. Según ella, contó que recientemente, por alguna razón desconocida, Vladislav había estado llamándola con frecuencia para preguntarle si Pavel estaba en casa. Cuando le preguntaron por qué Vladislav no llamaba directamente a su esposo sino a ella, Pavel se enfadó y le exigió que dejara de hacer preguntas al respecto. La esposa de Pavel sintió que algo andaba mal con su esposo. Él se quedó en el garaje todo el día y toda la noche del 24 hasta la mañana del 25. Cuando regresó a la casa, olía a alcohol. Le dijo a su esposa que había estado ocupado reparando el coche. Luego siguió bebiendo en exceso y permaneció en estado de embriaguez durante varios días. No fue hasta el 29 de enero que Pavel finalmente confesó a su esposa que había seguido a Vladislav para asesinar a Ana. Cuando Pavel supo que su esposa había revelado todo a la policía, decidió confesar la verdad. Afirmó que Ana no estaba desaparecida, sino que había muerto, y el principal culpable era Vladislav. Con la información proporcionada por Pavel, la policía recopiló pruebas relacionadas con el incidente del maletero del coche de Vladislav, y luego encontraron el cuerpo de Ana. Con las evidencias y testimonios reunidos por la policía, Vladislav fue arrestado oficialmente e interrogado. Aunque Vladislav negó todas las acusaciones, los investigadores identificaron rápidamente su motivo y el proceso de ejecución de su plan. Según los hallazgos, Vladislav ejercía presión sobre Ana con frecuencia, tanto verbal como físicamente. Tenía una lista de reglas de comportamiento para ella, como qué preguntas podía hacerle, cuáles no, y una serie de otras demandas irracionales. Ana soportó esto durante mucho tiempo, pero finalmente decidió divorciarse de Vladislav. Lo que llevó a Ana al límite fue que Vladislav se quedó con sus joyas, valoradas en alrededor de $5,000, y más tarde ella encontró fotos íntimas de él con otras mujeres en su computadora. Sin embargo, Vladislav no tenía intención de permitir que Ana lo dejara. Creía que si dejaba que su esposa se fuera esta vez, su reputación se vería gravemente afectada. Por lo tanto, la noche del 24 de enero, Vladislav se reunió con su esposa después del trabajo, usando como excusa que necesitaba firmar algunos documentos, y la llevó al garaje de su vecino Pavel. Allí, los dos tuvieron una discusión y un altercado físico. Después de eso, Vladislav tomó un martillo y comenzó lo que los investigadores consideraron un acto premeditado. En su testimonio ante la policía, Pavel también mencionó objetos como retazos de tela, bolsas de plástico y algunas otras herramientas. Pavel admitió que no intervino en lo que estaba ocurriendo porque en ese momento estaba bebiendo cerveza.
Él mismo estaba muy impactado por las acciones de Vladislav. Después de completar el plan, Vladislav le dijo a Pavel que ahora ambos estaban involucrados en el caso, por lo que Pavel no tenía otra opción más que ayudarlo. Vladislav revisó todo minuciosamente una vez más y, junto con Pavel, condujeron 2 coches hasta el bosque de Shebekinsky, en las afueras de la ciudad. Antes de ejecutar el último paso del plan, Vladislav usó un soplete para eliminar rastros y complicar el proceso de investigación. Para recompensar a Pavel por su ayuda, Vladislav le entregó la tarjeta bancaria de Ana y le proporcionó la contraseña. Vladislav luego se fue a casa, mientras que Pavel regresó al garaje para limpiar cualquier rastro restante. Sin embargo, Pavel no usó la tarjeta de Ana porque entendía que eso podría implicarlo aún más si el caso se descubría. A pesar de las pruebas y los testimonios detallados recopilados por la policía, Vladislav seguía sin confesar. Sin embargo, eso no impidió que fuera procesado. En el juicio que se celebró de septiembre a diciembre de 2020, Vladislav insistió firmemente en que él no era el culpable en el caso de Ana, afirmando que Pavel era el verdadero responsable. Luego, invocó el artículo 51 de la Constitución rusa y se negó a responder a cualquier pregunta, a pesar de que el abogado, el fiscal y el jurado tenían muchas preguntas para él. Las huellas dactilares de Vladislav se encontraron en el martillo y en el soplete, pero aún así continuó negando todas las acusaciones. Durante el juicio, conocidos de la familia y su exesposa testificaron en contra de Vladislav. La hermana de Ana declaró que el acusado había ejercido una presión inmensa sobre su hermana con acciones que la mayoría de las personas ni siquiera podrían imaginar. Sin embargo, como era un abogado hábil, también era muy bueno encubriendo las cosas. Casi todos los testigos coincidieron en que la causa de los conflictos familiares era el deseo de Vladislav de controlar a su esposa de manera incondicional. En el tribunal, una amiga de Ana testificó que hubo un momento en que Vladislav reaccionó negativamente al atuendo de su esposa en una fiesta de cumpleaños. Afirmó que la vestimenta era inapropiada y ejerció control exigiendo que su esposa abandonara la fiesta y nunca volviera a usar ese vestido. La tercera esposa de Vladislav también testificó en el juicio, afirmando que ella también había sido agredida físicamente por su exmarido. Incluso declaró que cuando escapó de casa, él le envió mensajes amenazantes, antes de que se anunciara el veredicto final en el último juicio. Vladislav permaneció escuchando con la cabeza baja y las manos entrelazadas detrás de la espalda. Normalmente, en los juicios anteriores, parecía como si estuviera sonriendo. Pero esta vez no lo hizo. El fiscal recomendó una sentencia de 19 años de prisión para Vladislav. El jurado los declaró a ambos culpables por unanimidad y afirmó que ninguno de los dos merecía indulgencia. Después de considerar muchos factores, el juez sentenció a Vladislav a 16 años de prisión y le ordenó pagar $24,000 en concepto de indemnización. Pavel fue sentenciado a 2 años de prisión y multado con $2,400. Después del juicio, la tercera esposa de Vladislav participó en una entrevista. Ella afirmó que su exmarido no lamentaba lo que había hecho. Según ella, Vladislav solo sentía lástima por sí mismo, guardaba rencor contra los demás y solo lamentaba haber sido atrapado. El padre de Ana admitió que su familia encontró algo de consuelo gracias al apoyo de los familiares y colegas de Ana. Sin embargo, la familia no aceptó la sentencia y decidió apelar. Sorprendentemente, mientras la familia de Ana continuaba sus esfuerzos por apelar, recibieron noticias de que Vladislav había sido indultado en silencio. Específicamente, el abogado de la familia de Ana reveló que Vladislav había sido liberado después de cumplir solo una pequeña parte de su condena. Había sido enviado a luchar en la guerra en Ucrania. Se informó que el reclutamiento de Vladislav desde el centro de detención para participar en la guerra tuvo lugar en el otoño de 2022, durante el tiempo en que no se llevó a cabo un juicio para obligarlo a proporcionar apoyo financiero a los padres de Ana, quienes estaban criando a su nieto. Según la familia de Ana, cuando solicitaron información sobre el estado de Vladislav, el centro de detención respondió que la información estaba clasificada como un secreto de Estado. Más tarde, la noticia de que Vladislav había ido a la guerra fue confirmada por su hermano menor a los padres de Ana. Según el hermano,
Tal como relató el abogado de la familia de la víctima en una entrevista con la prensa, Vladislav había resultado herido y estaba siendo tratado en un hospital militar. El hermano también dijo que Vladislav podría regresar a Rostov si quisiera, pero que no tenía intención de hacerlo y quería seguir luchando en el campo de batalla. Los padres de Ana temían que Vladislav pudiera tomar represalias contra ellos. Creían que su indulto les había quitado el derecho a conocer su paradero, un derecho que antes les había sido otorgado por el tribunal. Además, según la familia de Ana, el indulto también liberó a Vladislav de la obligación de pagar los $24,000 de indemnización por daños emocionales que se estipularon en el veredicto original. La familia de Ana estaba extremadamente indignada por la liberación silenciosa de Vladislav, especialmente después de recibir información de que quedaría completamente libre una vez que terminara su servicio militar. Sin embargo, algo inesperado ocurrió poco después de eso. Se descubrió el lugar de entierro de Vladislav. Específicamente, en el año 2023, en el nuevo cementerio del distrito Myasnikovsky en la ciudad de Rostov. Entre las tumbas se encontró una lápida con información detallada sobre Vladislav. Así fue como los familiares de sus exesposas supieron que él había muerto. La cruz en la tumba tenía la foto de Vladislav, una placa con su nombre y su fecha de nacimiento, y estaba colocada entre los que participaron en la operación militar especial en Ucrania. La fecha de fallecimiento en la lápida estaba marcada como el 25 de marzo de 2023. La tumba de Vladislav se encontraba junto a las tumbas de combatientes del grupo militar privado Wagner, como se podía ver claramente por las numerosas banderas de Wagner en esa zona del cementerio. Mientras tanto, los medios rusos informaron que el hijo de Vladislav podría no ser elegible para recibir beneficios tras la muerte de su padre. La razón era que la muerte de este soldado de Wagner no había sido confirmada con un certificado de defunción. Los padres de Ana, que actualmente son los tutores legales de su nieto, declararon que, tras escuchar la noticia de la muerte de su exyerno, acudieron al Centro de Servicios Públicos para solicitar una copia del certificado de defunción. Sin embargo, se les informó que dicho documento no podía emitirse, a pesar de visitar muchas otras agencias. Los padres de Ana aún no pudieron obtener una copia del certificado de defunción de su exyerno. La madre de Ana declaró que en la base de datos de la región de Rostov no había ningún certificado de defunción emitido para una persona llamada Vladislav. Esto significaba que había sido enterrado con una confirmación del grupo Wagner, sin un certificado oficial de defunción. La ausencia de un certificado de defunción se convirtió en un obstáculo para solicitar beneficios para el hijo de Ana con Vladislav. Esto dejó a los padres de Ana sintiéndose muy decepcionados y agotados en sus esfuerzos por proteger los derechos de su nieto. Los colegas de Ana reunieron dinero y se lo entregaron a los padres de Ana. Sin embargo, esta cantidad solo podía proporcionar un apoyo parcial, y muchas personas sintieron simpatía por los afectados por las acciones de Vladislav. Arriba está el caso que conmocionó a la opinión pública rusa durante muchos años. ¿Qué opinas? Deja tus comentarios para compartir tu perspectiva. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más casos emocionantes en el canal. Gracias y nos vemos en los próximos videos.